La mesa trata sobre el modelo productivo. Todos vemos la necesidad que hay de un cambio en este modelo que nos está llevando a unas tasas de paro asombrosas y a una destrucción de la naturaleza. Pero bueno, como es un tema bastante amplio, pues doy paso a cada uno de los ponentes, nos expongan qué piensan ellos al respecto y después ya damos paso al debate. El primer ponente va a ser Carlos Arena Posada. Es doctor en Historia, catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Sevilla, y su labor investigadora ha versado sobre economía, empresas y relaciones laborales. Carlos, cuando puedas. Bien, muchas gracias. Iba a decir que iba a tratar de ser breve, que ya me imponen ser breve porque con un cuarto de hora intentaré decir todo lo que quería decir. En primer lugar, como dice mi mujer, que no sea demasiado agorero. Micro. Mejor que lo cojas. Me dice mi mujer que no sea demasiado pesimista, agorero, que no dé demasiada mala noticia, que no ya os deprima demasiado. Así que muy brevemente, la mala noticia al principio intentaré arreglarlo al final. Como acaban de decir, 1 millón en Andalucía, 1,5 millones de parados, una precariedad laboral importante, una tasa de cobertura de los desempleados que ya, aunque no tengamos estadísticas recientes, está al 50%, quiere decir que el otro 50% no tiene ningún tipo de prestación. Está tratando de transferir la renta, transferir la riqueza de los pobres a la banca, de los pobres a los ricos, para tapar los agujeros de la banca, para traspasárselo, bueno, para los prestamistas, a los parásitos que no han prestado dinero porque han querido en los últimos años del boom de la construcción, del boom financiero que terminó la crisis de 2008. La situación de Andalucía, por tanto, es obligante otras cosas porque tenemos una economía dependiente de la economía española. A nosotros nos va algo mejor cuando a España le va bien, y nos va fatal cuando a España le va mal. Cuando Rajoy decrete finalmente el fin de la crisis, nos encontraremos con una España que estará realmente hundida. Ya la capacidad de compra, la capacidad de consumo que tendrán los españoles se habrá menguado, ya se está menguando con las pensiones, la rebaja de salario, etcétera, etcétera. Ya se habrá menguado tanto que nosotros ni siquiera podemos aprovechar el tirón de la demanda española. Evidentemente también somos dependientes porque dependemos de la política de Rajoy, de la política de Merkel, de la política del Fondo Monetario Internacional. Pero aún más, es que no tenemos voluntad tampoco ni siquiera de aumentar los impuestos. La señora Díaz acaba de decir que no va a subir los impuestos. Sería deseable realmente que, aunque no pueda, evidentemente, porque no son sus competencias, imponer o gravar, digamos, a los grandes negocios financieros, sí podría realmente gravar ciertos negocios aquí en Andalucía que son especulativos, que no crean trabajo de calidad y no lo va a hacer. Por lo tanto, lo único que está haciendo es, creo, lo único que está haciendo, lo que parece que está haciendo es desconformarse con apechugar, la palabra que me sale, con el 1, y pico millones menos que le va a dar Rajoy para este año y tratar de lo que pueda ayudar a las situaciones más graves de la población andaluza. A la gente que está excluido socialmente, que no tiene ningún tipo de ingreso. Eso me parece que no es una política de defensa del estado del bienestar, no es una política socialdemocrática, eso podemos decir que es una especie de política de beneficencia, es una política que podríamos llamar de hermanas de la caridad, pero en progre. Creo que hay que ir mucho más allá. Si no hay soluciones de tipo, no se ven a corto plazo, soluciones de tipo socialdemocrático, como su nombre indica, pues habrá que preguntarse si esta izquierda, y que la plural, la izquierda tiene otro tipo de salida. Y yo creo que sí tiene salida. Y yo creo que sí hay alternativa, con independencia de que se intente, por supuesto, buscar soluciones por la vía keynesiana, por la vía socialdemocrática. ¿Y cuál es esa salida? Pues cambiar el modelo productivo. Y cuando decimos cambiar el modelo productivo, algunos ya empiezan a decir, joder, ¿y eso cómo se hace? Se trata simplemente de que los albañiles se dediquen a construir aviones, de que los reponedores de supermercados se dediquen a limas de masí. Eso parece realmente imposible a corto o medio plazo. Y digamos que lo que hay que entender primero que es el modelo productivo. El modelo productivo no es la estructura productiva, es la manera en que se organiza la acumulación de capital.
Ese es el modelo productivo. Eso es lo que hay que cambiar. El modelo en que se ha organizado desde la historia hasta el presente la acumulación de capital en Andalucía. ¿Cuál ha sido esa manera qué capitalismo hemos tenido en Andalucía? Un capitalismo que ha sido exclusivamente viable a lo largo de la historia porque se ha basado en la explotación de mano de obra súper abundante, súper precaria, súper barata y, a ser posible, poco formada. Antes eran los jornaleros del campo, ahora son los reponedores del supermercado, hoy son los del Calepisa, hoy son los albañiles, etcétera, etcétera. Tenemos un capitalismo que le va bien a costa de la desgracia de la inmensa mayoría. Es un capitalismo excluyente, siempre ha sido un capitalismo excluyente. ¿Qué significa un capitalismo excluyente? Pues aquel capitalismo donde los recursos materiales e inmateriales han estado en manos de una minoría. La gente que, digamos, emprendedora, que existe muchísimo, como veremos a continuación, pues son emprendedores y montan un negocio como el que monta una peluquería en un barrio periférico, para subsistir. De ahí no ha habido posibilidad de acumular capital, de crecer y de crear empleo. Por tanto, es un capitalismo excluyente que una minoría se ha reservado los recursos materiales e inmateriales. Por tanto, y en conclusión, antes de seguir, ¿cuál es la solución? La solución no consiste en tanto, o que también, en intentar la vía socialdemócrata, profundizar en la vía socialdemócrata, sino sobre todo, y a partir de ahora, a partir del lunes, intentar no solo repartir el producto del capital, sino repartir el capital mismo. El capital mismo. Quiere decir, las barreras de entrada a los recursos que ha habido en Andalucía durante siglos y que sigue habiendo, hay que repartirlo. Hay que, digamos, socializarlos. Cuando hablo de capital, hablo de muchas modalidades de capital. El que a todos no se les ocurre es el capital financiero. En Andalucía no hemos tenido nunca un sistema financiero propio. Sí lo ha tenido Santander, el País Vasco, Madrid, Cataluña, etcétera, etcétera. Aquí nunca lo ha habido. Y el poco que teníamos, por la mala gestión de los gerentes que hemos tenido en las cajas de ahorro, etcétera, etcétera, esos recursos ahora mismo se está drenando ahorro andaluz hacia otros sitios de forma brutal. Por tanto, hay que buscar los mecanismos para que el capital que es nuestro, que el ahorro que es nuestro, se invierta aquí. ¿Cómo se hace eso? Banca pública, el fomento de las cajas de ahorro, de la banca ética local, de las cajas rurales. ¿Cómo se puede crear? Aquí hay el 95% de las empresas andaluzas son microempresas y el 50 y tantos % son autónomos, sin capacidad de ahorrar y capitalizar nada. También se puede hacer, por tanto, políticas de concentración. Estimular, beneficiar la concentración de microempresas para que puedan, digamos, por lo menos ocupar el mercado andaluz. Podamos sustituir importaciones, podamos exportar más. Esas políticas se pueden hacer desde el gobierno sin, digamos, gran perjuicio ni gran quiebra con el sistema, pero yo creo que hay una cosa mucho más importante desde mi punto de vista. Nos quejamos de que solo votamos cada 4 años y que no tenemos participación en otro tipo de elecciones ni participación en otro tipo de decisiones. Mentira. En este país, desde el final del siglo XIX, estamos en manos de una oligarquía bancaria. Desde que se crearon los grandes bancos, hoy ya concentrados, la monarquía, la república, Franco y la democracia está en manos de 200 o 300 personas que nos han otorgado democracia, nos han impuesto dictadura, siempre en función de sus beneficios. La pregunta es, ¿qué hace la gente de izquierda poniendo sus ahorros en un banco o una caja de ahorro que suprime sucursales, que echa a la gente de sus casas, que obliga a destinar nuestros ahorros a pagar a los parásitos que están viviendo de la deuda, etcétera, etcétera? Porque desde el lunes no cambiamos nuestras imposiciones en un banco ético, en un banco de proximidad, que sepamos que se va a gastar nuestro dinero en crear economía productiva. Se desincentiva así a toda la gente que desde el sillón de su casa, como se está diciendo ahora, pues, y trate de ganar
ganar dinero a costa de la pura especulación. Pero no solamente el capital financiero, también hay que socializar el capital político. ¿Qué es el capital político? Es el recurso que tienen algunos por el que obtiene grandes beneficios por estar cerca del poder. Cerca del poder. En estos casos siempre me acuerdo de una fotografía del señor Griñán, cuando el primer gobierno de izquierda, que se reúne con los 22 más ricos de Andalucía. Con los 22 más ricos de Andalucía. La gente del Cherry Party, la gente que hoy está ya no imputada, sino condenada por el abuso de corrupción en el mercado inmobiliario. ¿Qué le dijo esa gente a esos 22, el señor Griñán? No os preocupéis, que esto lo controlo yo. Por tanto, ¿y qué ocurre con esa gente? ¿Qué ocurre? Hay un mecanismo muy conocido, o relativamente conocido, un término que se llama la racionalidad del subdesarrollo. Hay gente y hay grupos a los que les interesa que estemos subdesarrollados para recibir subsidios y ayudas de Europa y de otros territorios de España, para que cuando esos subsidios estén aquí y se reparten cerca del poder, ellos que están cerca del poder, se lo repartan a su propio coquete, para sus bolsillos. Es lo que ocurre con la PAC, con la Política Agraria Común. Los terratenientes están encantadísimos con la PAC, porque los que vienen de Europa se lo reparten desigualmente. ¿Qué hace el gobierno andaluz para no desincentivar este tipo de gente? Desgraciadamente, incluso esa política de lo racional de su desarrollo ha tenido cómplices incluso hasta en nuestras filas. No voy a poner nombre y apellido, entre nuestras filas, que se han repartido, digamos, de forma privilegiada los recursos que han venido de fuera. Pero no solamente el capital político, también el capital cultural. Hay que socializarlo. No solo para dar ventajas a la cantidad de gente, a la inmensa capacidad creativa que tiene nuestro pueblo, crearles circuitos para que se sepan que puedan vivir de la expresión de su arte. Me atrevo a decir que no se trata tanto de eso, sino que socializar el capital cultural significa perder el miedo, perder el complejo, perder la sumisión. Si el capitalismo andaluz es lo que es y hace con nosotros lo que quiere, es porque no ha tenido nunca obstáculos. Nunca ha tenido obstáculos entre nosotros. Alguna huelga, algún hecho heroico, nunca ha tenido obstáculos. Y cuando lo ha tenido, han terminado en las cunetas. Hay que perder el miedo. Hay que, perder ese prurito que tenemos, ¿no? de estar acomplejados por las decisiones de los que están por arriba. Dependemos de las decisiones de unos pocos. Hay que tomar decisiones, hay que perder ese miedo. Hay que socializar ese capital, crear sociabilidad, crear, plataformas, compromisos cívicos para que, ser interlocutores del poder y también tener iniciativas que son las que crean realmente empleo. Hay que promover el laicismo y hay que intentar evitar toda aquella manifestación cultural o artística donde se explicite la hegemonía de la clase burguesa, de las élites sociales. Ya sabéis a qué tipo de actividades culturales me estoy refiriendo. Hay que socializar el capital humano. La formación en Andalucía siempre ha sido el privilegio de unos pocos. Desde hace 30 años ya no hay analfabetos, pero el nivel del fracaso escolar, el nivel del abandono escolar es el mayor de España. Por tanto, y el fracaso escolar no viene porque los profesores sean mejores o peores. Los profesores de la pública son mucho mejores que los de la privada. Si hay más fracaso en la pública es porque de alguna manera el fracaso viene de las diferencias sociales, de los grupos, de las familias que, no tienen acceso a la cultura, que no tienen una tradición precedente para inculcarla a sus hijos. ¿Qué se puede hacer? Lo que se puede hacer es, evidentemente, discriminar positivamente a los colegios públicos para que, compensar ese déficit inicial que trae de la familia. Y la pregunta es, si hemos dicho que la solución socialdemócrata parece que están... ¿De dónde sale el dinero? Sale el dinero de los programas de concertación con la escuela privada.
del dinero que se le da a la Iglesia para que se financien o financien los colegios privados que están situados en los barrios burgueses de nuestras ciudades. El que quiera religión, que la pague. El que quiera que la pague. De ahí tiene que salir el dinero. Y finalmente, ya voy terminando, el último capital que hay que socializar es el capital social. ¿Qué es el capital social? Es aquel recurso que tiene la gente que tiene buenas relaciones personales. Ese es el capital social. Todos decimos, este es un hijo de papá. ¿Qué será de mañana el hijo de papá? Pues como su papá. Y tendrá también nietos de papá. Y todos decimos, el que no tiene padrino no se bautiza. Entonces, todo es cómplice ya de que o tiene unas buenas relaciones con la gente o no eres nadie en la vida. Finalmente, otro lema, ¿no? Digno del marco político. El que se mueva no sale en la foto, que es la expresión máxima del pensamiento, de la aportación de Alfonso Guerra al pensamiento político, ¿no? Eso es clientelismo, eso es amiguismo, eso es enchufismo. El problema de la sociedad andaluza es que estamos de clientelismo, de enchufismo hasta las cachas, y no mejoraremos nuestra situación hasta que no haya transparencia, hasta que no haya igualdad de oportunidades. Además, el capital social no solamente es la relación personal, también nos referimos al capital social a aquella voluntad que tienen los pueblos de construir todos juntos a un fin último. Desgraciadamente, los catalanes, los vascos, los alemanes a eso le llaman nacionalismo. Ese no es nuestro modelo, pero sí hay un modelo en el que tenemos que esforzarnos por tener ese objetivo común que yo propongo que sea la socialización del capital y seguir esa línea todos juntos. Aquí hubo una época que tuvimos la acumulación de capital social, lo tuvimos realmente muy lleno, ese baúl lo tuvimos lleno. Fue el 4 de diciembre. Fue una expresión de voluntad colectiva para tirar todos para adelante. A partir del 28, esa manifestación o esa voluntad se transformó en 28 de febrero. A partir de ahí, aquello que decían los de por ahí arriba, café para todos, ese café se ha ido descafeinando, se ha ido aguando. Hoy la voluntad colectiva, ya las banderas blanca y verde casi desaparecen, esa voluntad colectiva se ha transformado en una voluntad provinciana, localista, de reino de taifa. Y ese desmontaje ha sido la obra del partido que nos ha gobernado durante 30 años en Andalucía. España, si ha sido viable, es porque ha habido nacionalismo de primera y se ha desmontado todo el entramado, todo ese capital social que acumulamos en estos momentos. En definitiva, socialización del capital en todas sus modalidades. Empezamos desde nuestra propia, de cada uno de nosotros, responsabilidad, a partir de saber elegir bancos, dónde comprar, dónde, etcétera, etcétera. Y algunos dirán, bueno, ¿y el problema general cuándo se plantea? ¿El problema del FMI no lo planteamos solo Andalucía? Tenemos que empezar por aquí, Tenemos que empezar por aquí. Este es un problema, está delimitado, es bien conocido, están las soluciones, y cuando consigamos solucionar esto, estaremos en mejor disposición para solucionar todo lo demás. Muchas gracias.